Ok. Listo. Entonces, el último párrafo dice así. Solo de este modo, nuestra concepción del mundo no carece de la homogeneidad interior, de la que se ve privada inmediatamente al pretender introducir en ella un elemento extraño. Nuestra actitud ha de ser enfrentarnos con la experiencia pura y buscar en esta área el elemento que la ilumina, tanto a ella como a las demás realidades. Bueno, ya acaba el capítulo cuarto, seguimos al quinto. Va a seguir hablando un poquito más de la experiencia. Steiner habla sobre esto porque en filosofía hay que saber exponer estos puntos. Si no se defiende bien estos puntos, cualquier otro filósofo o persona pensante puede atacar, "Ah, esto no es así por esto y por esto y por esto". Entonces Steiner va a hablar más sobre la experiencia. Dice así, sobre el contenido de la experiencia. Pasemos ahora a examinar más de cerca la experiencia pura. ¿Qué contiene ella cuando desfila ante nuestra conciencia en actitud mental nuestra simplemente pasiva? Es tan solo yuxtaposición en el espacio y sucesión en el tiempo, agregado de muchos pormenores inconexos. Ninguno de los objetos que van y vienen tienen que ver con los demás. En esta etapa pasiva, los hechos que percibimos y que vivimos interiormente no tienen significado el uno para el otro. En esta etapa el mundo es una variedad de cosas sin diferenciación de valores. Nada, ningún suceso puede pretender un papel más importante en el engranaje del mundo que por cualquier otro factor de este mundo de experiencia. Para reconocer la mayor o menor significación relativa de algún hecho, no basta con observar las cosas, sino que debemos establecer entre ellas un nexo conceptual. El órgano rudimentario de un animal, quizás sin significado alguno para sus funciones orgánicas, es, para la experiencia, de la misma categoría que los órganos vitales. Solo echamos de ver la mayor o menor importancia si reflexionamos sobre las relaciones entre los varios elementos de la observación, esto es, si convertimos nuestra experiencia en objeto de estudio. Bueno, hasta allí en estos dos párrafos está diciendo con las palabras ya filosóficas o más científicas lo que les dije. Cuando uno percibe el mundo exterior, inmediatamente, o sea, nuestra percepción recibe todo un contenido de formas y colores, nada más, sin darle importancia más a una cosa que a otra. Pero solamente en el momento en que nos fijamos en un objeto, empezamos a darle relación o nombre a las cosas, o empezamos a relacionar las cosas, gracias a nuestros pensamientos consecutivos, después de la observación o después de la experiencia pura. Entonces, así se diferencia de la experiencia pura de los pensamientos relacionados. Antes de los pensamientos, esta observación es como que, como para cualquier, digamos, sin ninguna importancia de un objeto a otro objeto o cosa a otra cosa. No sé si ahí tengan algún comentario, inquietud, pregunta o continúo. Pri, ¿estás diciendo algo? No, te escucho entrecortado o no sé, Pri, si puedes repetir. Hola, Pri, ¿ya me escuchan? Ya, ahora sí te escucho. No sé, los demás si lo escuchan. Sí. Ah, sí, es que tenía bajita señal. Pri, no, pues era como para comentar enlazando pues con lo que habíamos leído la vez anterior, ese concepto de subjetividad, ¿no? Que ahí también nuevamente lo tiene en cuenta. O sea, la subjetividad que tiene el observador hacia el observado, ¿no? Era solamente eso. Pri. Excelente, muy bien, Pri, gracias. ¿Algún otro comentario adicional o inquietud? O continuamos. Continuemos. Vale, muy bien.
Continúo. Para la experiencia, el caracol, que ocupa un inferior grado de organización, vale lo mismo que el animal más desarrollado. Bueno, aquí Steiner dice que, hablando de la experiencia, recordemos que la experiencia no es lo que en nuestro lenguaje español utilizamos como experiencia, sino en este caso es como la primera observación o percepción del mundo. La primera percepción, sí, dice Exacto. el primer, ya. Ajá, entonces para la experiencia, pero recordemos que es como percepción del mundo, la inmediata percepción del mundo, el caracol que ocupa un inferior grado de o sea, el que es menos evolucionado, lo que quiere decir ahí, vale lo mismo que el animal más desarrollado. Digamos, para un lobo que está más evolucionado, obviamente, que un caracol, esa primera observación es de la misma categoría del caracol, porque lo que le entra es el mismo contenido, ¿no? La misma cantidad de información, por, digamos, en este caso por el ojo, es lo mismo, por el oído posiblemente lo mismo, no hay grado de diferencia. Incluso para un humano distraído, también es el mismo contenido que recibe que para un caracol, una hormiga, un lobo, etcétera. Entonces, esa experiencia que es mejor para nuestro entendimiento, decir que es la primera percepción del mundo, es igual para todos y no va ligada a ningún pensamiento. Eso es lo que Steiner quiere mostrar aquí. Solo que humanamente uno hace la percepción inmediata y luego hace los pensamientos. Casi que tan inmediato que uno piensa que es al mismo tiempo, ¿no? Pero Steiner dice que son diferentes, en diferentes momentos. Bueno, sigo leyendo. La diferencia estimativa de una perfección solo se pone de manifiesto si captamos y elaboramos conceptualmente la diversidad de lo dado. Lo mismo podríamos decir de la cultura del esquimal y la del europeo educado. Ante la mera experiencia, el significado de Julio César para la historia de la humanidad no es mayor que el de cualquiera de sus soldados. O sea que para la observación es lo mismo ver un soldado que a Napoleón. Para la observación, para la primera percepción, o sea, ve un militar ahí. En la historia de literatura, Goethe no descuella sobre Gottsched mientras nos movamos dentro de la mera facticidad apoyada en la experiencia. O sea que mientras que uno simplemente eh, observe o perciba sin pensar, va a ser, va a ser un contenido igual para todos, ¿no? Decir que si yo voy a un país extranjero, ¿no? Y me encuentro con una persona que sea muy importante, que sea el presidente de, digamos, de Namibia por allá. Y yo como no lo conozco, para mí es lo mismo ver a esa persona que a cualquier otra persona. Pero una persona que tenga un conocimiento previo ya puede dar más cosas a eso. Pero la percepción inmediata es la misma. Son personas. Bueno, entonces eso es como es lo que Steiner nos quiere ir mostrando. En este grado de penetración, el mundo es para nosotros conceptualmente una superficie perfectamente plana. Ninguna parte de ella sobresale ni patentiza diferencia conceptual alguna respecto a las demás. Solo cuando la chispa del pensamiento hace impacto en esa superficie es cuando se producen las eminencias y depresiones y presentan gradaciones escalonadas. Se configura todo de determinada manera, se traman los hilos de una estructura a otra, se establece todo en armonía perfecta entre sí. Bueno, muy bien. Esa última parte es el complemento, es muy importante. Entonces, solamente cuando nosotros empezamos a pensar sobre lo que percibimos y empezamos a hacer interconexiones, relaciones entre ellas, es que damos cierto grado de importancia a las cosas que percibimos. Porque por lo que nos entra inmediatamente de nuestra percepción, o como Steiner dice, experiencia pura, es igual. Es como una información igual, plana, sin diferenciación de importancia. La importancia se la damos nosotros, según nuestro pensamiento. Quiere decir que, digamos, en el mismo ejemplo del zoológico, que dos personas o tres personas van al zoológico, entran al aviario donde están las aves,
El que seguramente es biólogo va a percibir y va a entender más y se va a enfocar más en las aves. Posiblemente si es arquitecto no le va a poner tanta atención a las aves, sino a la forma en que está construida el aviario, las celdas, no sé, las jaulas. Y digamos que sea un climatólogo, digamos, un meteorólogo, pues no le va a prestar tanta atención a lo de adentro, sino cómo está afuera el clima y cómo eso, digamos, influye. Entonces, la percepción inmediata es la misma para todos, pero los conceptos o la importancia de las cosas la da cada persona según sus pensamientos. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Está bien? ¿Está enredado? ¿Alguna pregunta, comentario? Muy buena explicación del zoológico, me gustó. Ah, bueno. Vale, está bien, está claro. A mí me gustó mucho, fue la otra de que si uno no conoce a una persona, si sea muy importante, uno está en otro país, pues uno no le da, pues no le afecta, ni le suma, ni lo identifica, ni nada. Eso me gustó también esa explicación. Sí, esa la tomé del ejemplo de Steiner, que dice que una persona que no Sí, conozca a Napoleón le va a parecer igual que un soldado cualquiera, no le da un importancia. soldado, Ajá, claro. Es como los cantantes, el concierto de tal y está tal y uno, exacto. cualquier persona. O digamos Así es. uno va, digamos que una personaje muy nombrado, Maluma, llega a Cali y yo paso al lado de Maluma, yo no lo distingo, yo ni idea quién es. O sea, yo no lo conozco, solo el nombre. Sí, Antes yo le daría el mismo valor de importancia como un humano cualquiera, o sea, ya, es una ya. información plana, sin gradación de importancia, porque lo que veo para mí es lo mismo. Bueno, continuamos. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Dale. Listo. Muy bien. Creemos que bastan los ejemplos dados para ilustrar a qué nos referimos al hablar de la mayor o menor importancia de los objetos de percepción, como sinónimos de objetos de experiencia y cuál es el conocimiento que solo surge cuando contemplamos las cosas en conjunto. Con esto creemos habernos asegurado a la vez contra el posible reparo de que nuestro mundo de experiencia muestra inmensas diferencias en sus objetos aún antes de que nuestro pensar los enfoque. Se puede alegar que una superficie roja se distingue de otra verde incluso en ausencia de la actividad pensante, ¿cierto? Pero quien tratara de esgrimir este argumento contra nosotros no habría entendido nuestra tesis en absoluto. Lo que afirmamos es precisamente que la experiencia, o sea, la percepción, nos ofrece una infinita cantidad de pormenores, pormenores que naturalmente son diferentes entre sí, ya que de lo contrario no se nos presentarían en forma de multitud infinita e inconexa. No negamos las diferencias entre las cosas percibidas, pero si insistimos sobre su desvinculación completa y sobre la absoluta falta de significado de todo hecho sensible para el todo de nuestra imagen de la realidad. O sea, obviamente por nuestros sentidos sí percibimos los colores diferentes, los sonidos diferentes, pero el grado de importancia solamente llega después, según nuestros pensamientos o nuestro conocimiento. Eso es como la tesis que Steiner está aquí enfocando. Nos vemos impelidos a nuestras afirmaciones justamente porque reconocemos la inmensa diversidad cualitativa. ¿Podríamos afirmar acaso que existe equivalencia recíproca entre los miembros de un conjunto si éste se nos presentase integrado y armoniosamente estructurado? Sería obviamente un error el que pretendiéramos comparar el mundo multiforme de las percepciones con la monotonía uniforme de un plano. Quien dude de la aplacabilidad de, de nuestra comparación no la habrá captado en su preciso punto. Y es que nuestra superficie plana ha de servir para visualizar, no la diversidad del mundo fenoménico, sino la imagen global unitaria que nos ofrece antes de acercarnos a él con nuestro pensar. Una vez aplicado el pensamiento, cada pormenor de la imagen global ya no aparece como tal y como lo transmitieron los sentidos, sino ya dotado del significado que le corresponde dentro del todo de la realidad. Esta aparece así con las propiedades que le faltaban por completo mientras era simple experiencia o simple percepción.
Uy, calma, Santi, calma. Dale. Preguntan, ¿qué está enredado y lo desenredamos? No, ya listo, Santi. ¿Seguro? Sí, ya. No, si tienes alguna duda, no te dé pena preguntar. Bueno, ya es bueno volverlo a leer, repito el párrafo y Ah, ya. ok. De todas maneras me va a volver un poquito. Aquí lo que Steiner está diciendo es que le pueden objetar que mientras que uno está solamente en la percepción pura, uno se distingue cosas. Y la realidad, lo que dice Steiner es que sí, uno se distingue cosas, pero no le da valor de importancia a las cosas. Como lo que decía, digamos, uno va a un país diferente y uno distingue las personas, uno las distingue, o sea, estás diferente a esa, esta persona es hasta aquí, la otra persona está acá al lado, la otra persona a la derecha, o sea, uno no ve una imagen borrosa ni se equivoca, pero el grado de importancia que uno le da a las cosas ya depende de lo que uno piense o de lo que uno sabe. Entonces, aquí no está negando que uno no percibe cosas diferentes, uno sí las percibe diferentes, pero las relaciones, digamos, cómo se relacionan entre sí, Faltan dos. ¿sí? Vale, ¿decías algo? Ay, no, qué pena. Ya me están preguntando una cosa. Ah, ya, pensé que me estabas preguntando algo. Entonces, lo que uno, digamos, las conexiones, cómo se interrelacionan las cosas y el grado de importancia que uno le da a las cosas, o los adjetivos que uno le da a las cosas, ya dependen de uno, de nuestros propios pensamientos. O sea, esto no niega que uno percibe cosas diferentes, no se niega, uno ve que aquí termina la forma cuadrada, aquí empieza la circular, aquí el sonido es grave, aquí es agudo, aquí huele rico, huele feo, fuerte, etcétera. Eso uno lo distingue, pero cuando uno le empieza a dar conexiones a las cosas, conceptos a las cosas, relacionan las cosas que uno está percibiendo, eso ya depende de nuestro pensamiento. Y es diferente a la percepción pura o, como dice Steiner, experiencia pura. Muy bien. Vale, ¿quedó más claro o ahí quedó en pausa? Sí, Santi, no, sí, Santi, está bien. Gracias. Bueno, voy a seguir un ratito. Voy a leer dos párrafos más y paramos, ¿listo? Para que no nos llenemos de mucha información. Dale. Johannes Volkel ha logrado en forma sobresaliente trazar nítidamente, contorneado, lo que aquí llamamos experiencia pura. Mejor traducirlo percepción pura, ¿no? La ha caracterizado magistralmente en su libro sobre Nociología de Kant. Nociología, ¿saben qué es? Yo no. Vale, Pues no es del conocimiento. sí, exacto. No sé, Sí. es del conocimiento, me imagino. Sí. Ajá. Teoría del conocimiento se le puede decir, ¿no? Sino que lo digo ahorita porque creo que acá 3 conferencias antes me preguntó y yo le dije algo que no era. Yo le dije que era como la ciencia que estudiaba lo de los gnósticos, algo así. Y me confundí porque esos son los gnosis y no gnoseología. La gnosis sí es una escuela esotérica y la gnoseología es teoría del conocimiento. Entonces, por eso lo digo ahora por si acaso, ¿no? Dale. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con Johannes Volket. Bueno, en su libro de la Gnoseología de Kant en 1879 y ha ampliado el tema en su reciente publicación en 1686 sobre experiencia y pensar. Por cierto, que lo hizo en apoyo
en una concepción radicalmente distinta a la nuestra y con un propósito que poco tiene de común con el del presente estudio. Esto, sin embargo, no nos impide hacer referencia aquí a su brillante semblanza de la experiencia pura. Recordemos que aquí experiencia es mejor poner como percepción, ¿no? Se limita a describir las imágenes que durante un lapso de tiempo definido y en forma completamente incoherente se deslizan ante nuestra conciencia. Volcker dice al respecto, comillas, en un momento dado mi conciencia tiene el contenido, por ejemplo, de haber trabajado durante el día afanosamente. Esto se liga inmediatamente con el contenido conceptual de poder dar un paseo sin remordimiento y de repente surge la imagen perceptiva de una puerta que se abre y de un cartero que entra. La imagen del cartero se manifiesta, ora extendiendo la mano, ora abriendo la boca, o bien haciendo lo contrario. Al mismo tiempo, se ligan con el contenido perceptivo de la boca que se abre. Ciertas impresiones auditivas, incluyendo una que denuncia que afuera llueve. La imagen del cartero desaparece de mi conciencia y las representaciones que ahora entran en ella tienen por contenido sucesivamente asir las tijeras, abrir la carta, indignación por la letra ilegible, impresiones visuales de múltiples letras, varias imágenes mentales y pensamientos ligados con aquellas. No bien sé, ha terminado la sucesión cuando vuelve a presentarse la representación de haber trabajado con ahínco y la percepción registrada con disgusto que continúa lloviendo. Sin embargo, ambas se borran de mi conciencia al apoderarse de ella el recuerdo de cierta dificultad que durante mi trabajo creía haber resuelto y que en realidad no lo está. Concomitantemente surgen las representaciones: libre albedrío, necesidad empírica, responsabilidad, valor, la virtud, incomprensibilidad, etc. Y se entrelazan de la manera más variada y complicada y así sucesivamente. Cierra comillas. Bueno, hasta allí no sé si tengan algún comentario. No, va a leer el que sigue, chiquito, y ya paramos. He aquí una descripción de lo que realmente experimentamos durante determinado lapso de tiempo, limitado a la forma de la realidad en la que no participa el pensamiento. Bueno, muy bien. No sé si tienen algún comentario o inquietud, o dejamos allí por lo pronto. Ustedes dirán. Mire que hay bueno, para Celsus, un médico antiguo, él decía que era más importante el producto que se creaba por el pensamiento y la conciencia del hombre hacia lo natural que, digamos que las mismas cosas naturales. Es decir, por ejemplo, si uno tiene una planta, que cuando el hombre la conoce, le da conciencia a la planta y la transforma en un producto, así sea natural, ¿sí? Por ejemplo, sea una infusión, un tecito, lo que sea, o sea, que haya pasado por la conciencia y por el trabajo del hombre, que allí es donde tiene más poder curativo, pues mencionaba Paracelso. Entonces, ahorita me acuerda mucho porque tiene relación cuando se menciona aquí en el texto de cuando se da conciencia, ¿no? De lo observado. Entonces me pareció ahí como que podía ser también otro ejemplito que podía ayudar. Sí, muy bien, Peri, muchas gracias. Muy bueno. Interesante lo que decía Paracelsus al respecto y es verdad. No sé si alguien tenga algún otro comentario, inquietud, o damos por terminada la sesión de hoy. Ustedes dirán. Sé que queda más tiempo, pero como el contenido de este ciclo de conferencias es ladrilludo, por eso no quiero avanzar mucho. Y denso, sí. Sí, Ujú. exacto. Vale, ¿qué dices? ¿Alguna pregunta, inquietud? No, hasta ahora ahí voy cogiendo. Ok, pero no te, digamos, si tienes alguna inquietud, no te dé pena hacerla. Y lo más importante, si en el transcurso de la semana se te ocurren preguntas, las puedes hacer en el grupo de WhatsApp y ahí entre todos las contestamos. Listo, gracias. Bueno, entonces yo creo que podemos dejar por hoy ahí, ¿cierto? ¿Está bien? Listo. Muchas Listo. gracias. Ok, Ujú. bueno, Gracias, a Santi. ustedes feliz Muchas gracias, noche. Santi. No, Feliz vale. Ustedes noche, feliz Que chao. noche. descansen. Descansen, feliz Igualmente, noche. chao, Muchos feliz noche. saludos. Chao, Ok. Chao. ok, chao.